Quiero recordarles que estamos en la serie del libro de Primera de Samuel que le hemos llamado El inicio de la monarquía. Y hoy estudiaremos el capítulo 13 de Primera de Samuel. Si tendríamos que ponerle un título a este estudio, le podríamos llamar El problema del orgullo. ¿Cuántos luchan con el orgullo? No todos levantaron la mano, pero quiero decirles que todos luchamos con el orgullo de una u otra manera. Amados hermanos, recordemos que hemos visto cómo la nación de Israel ha cambiado su estilo de gobierno. En el libro de los jueces ellos estaban dirigidos por los jueces, pero era un tiempo de anarquía donde cada quien hacía lo que quería. Pidieron rey y ahora están con un rey. El pueblo le dijo al profeta Samuel: queremos un rey como las demás naciones, alguien que nos defienda. Y en el final del capítulo 12, la semana anterior, vimos cómo Dios les envía respuesta a su capricho y Saúl es el primer rey de Israel. Hasta ahora, hasta este momento, Saúl ha sido un buen rey y no ha estado tan mal. Pero a partir del capítulo 13 veremos cómo él empieza a meterse en una especie de espiral descendente para no tener retorno. Y en el capítulo 15 veremos cómo él realmente toca fondo y él no se mueve de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero a pesar de eso también podremos ver cómo el amor y la fidelidad de Dios permanece fiel con su pueblo, aún y las decisiones equivocadas de su rey. Vimos la semana anterior cómo Saúl es coronado rey y cómo Samuel da un discurso muy conmovedor delante del pueblo, y eso fue lo que estudiamos la semana anterior. Y básicamente Samuel hizo dos cosas: confrontó primeramente al pueblo y también los motiva a vivir una vida de arrepentimiento, aunque al final les hace una advertencia muy seria. Después de esa coronación es que ahora en el capítulo 13 encontramos esta historia. Y dice el versículo 1: ya había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Lo primero que vemos en este capítulo 13 es que Saúl empieza a organizar un ejército. Por alguna razón, en ese momento histórico, el pueblo de Israel no estaba unido como nación. Sí habían 12 tribus, pero cada una se movía de maneras un poco independientes. Lo primero que Saúl quiere hacer ahora es formar un ejército nacional, y ese es parte del proceso que vemos en estos versículos. Él está ahora reclutando hombres para profesionalizar el ejército de Israel y tener un equipo, un grupo armado y listo para defender su reino. Es interesante porque Samuel en el capítulo 8 ya había advertido al pueblo y les había dicho: si ustedes quieren rey, tienen que considerar que cuando el rey venga va a tomar a sus hijos para la guerra y los va a reclutar como parte del ejército, y va a tomar a sus hijas para ser siervas suyas. Y esa era una advertencia que Samuel había dado cuando el pueblo tiempo atrás clamaba por rey, y ahora vemos que esto se está cumpliendo. Saúl empieza a reclutar estos hombres y acá tiene 3,000 hombres en su ejército. Dice que habían 2,000 a su cargo y 1,000 bajo el cargo de Jonatán. Jonatán es la primera vez que aparece acá en este libro. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y como veremos más adelante, el corazón de Jonatán es muy distinto a su padre. Jonatán es un hombre de fe, de obediencia, que quiere hacer las cosas conforme al corazón de Dios, muy diferente a lo que veremos en el corazón de su padre Saúl. Así que ahí están, el ejército dividido en 3 grupos. Recordemos que en ese momento
los filisteos estaban mucho más organizados como nación. De hecho, ya habían oprimido y seguían oprimiendo al pueblo de Israel, los tenían sometidos. Entonces la idea de Saúl era organizar un ejército para defenderse de esta opresión. Dice el versículo 3: y Jonatán, que ya vimos que tenía 1000 hombres, atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. De alguna manera vemos que Jonatán se topa con una sección, del grupo del ejército filisteo. No era todo el ejército, sino simplemente una sección. Y esta noticia corre por todo el pueblo de los filisteos. Lo que hizo Jonatán simplemente fue hacer lo que Dios le había pedido: defender al pueblo de Dios del enemigo. Y él los había expulsado, había defendido satisfactoriamente a los israelitas de esta sección. Pero vea lo que continúa, dice al final el versículo 3: e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Aquí, amados hermanos, empezamos a ver un poco de el verdadero corazón de Saúl. Porque ¿quién había atacado a los filisteos? No había sido Saúl, había sido Jonatán, su hijo. Pero Saúl dice: enviemos a un mensajero con trompeta, que decía: Saúl atacó a los filisteos. Es decir, él quiere anunciar a los 4 vientos, y envía un mensajero haciendo sonido de trompeta para que todos escucharan. Pero lo que él quería decir era que él mismo había atacado. ¿Era verdad? No. Pero Saúl no va a dar lugar a que nadie le haga sombra. No permitirá que nadie se lleve el crédito, porque él es el rey. Él tiene que llevarse la gloria y la fama. Y aquí vemos algo triste, porque Jonatán era su hijo y él no estuvo dispuesto a darle honra a lo que Jonatán, su propio hijo, había hecho. ¿Por qué? Porque tenía, y vemos ya rasgos de el orgullo que había en su corazón. No quiere Saúl que nadie esté por encima de él, y todo esto fue afectando en su corazón. Y esa raíz de orgullo, al final veremos que será la debacle de su reinado. Y vean lo que dice al final del versículo 4: se juntó el pueblo en pos de ¿quién? De Saúl en Gilgal. Es decir, él no estaba guiando al pueblo hacia Dios, sino guiándolos hacia él mismo. Y esto es algo que puede pasar en muchos lugares, que una persona, un líder, esté tan ensimismado en él mismo que le interese solamente llevar la atención, llevar la gloria, dirigirla solo hacia él mismo y no a Dios. Amados hermanos, no se nos olvide que todos nosotros somos llamados para atraer a otros, no para nuestra gloria, sino para mostrarles el camino al único que nos da libertad y salvación, y ese es Jesucristo. Somos embajadores de la gracia del Señor. Lamentablemente no era lo que había en el corazón de Saúl. Por eso dice el versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. Vemos aquí que era un ejército enemigo gigante, muy superior al de Saúl. Algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, en sus comentarios dicen que probablemente hubo un error de traducción o de copia en este número, y que no eran 30,000 carros, sino que eran solamente 3,000. Pero de cualquier manera, el número de carros de los filisteos era gigante. Los israelitas no tenían ni un solo carro. Y en aquel tiempo los carros, podríamos decir que son el equivalente a los tanques de guerra del día de hoy. Así que imagínense un ejército con 3,000 tanques. Era algo muy grande. Ellos podían haber
caminado muy rápido, avanzaban muy rápido, tenían a alguien que manejaba el carro y además tenían en el carro a otros hombres con lanzas para que mientras avanzaban ellos podían atacar rápidamente al enemigo. Tenían tecnología, tenían hombres que eran muchos, no solamente 3,000, muchos más. Tenían también su gran infantería. Era un ejército de primer nivel en aquel mundo. Dice el versículo 5 al final que eran 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense un ejército tan grande. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven, dice el versículo 5. Entonces lo que sucede es que ellos despojan de Migmas a Saúl, porque ahí estaban él con 2,000 hombres, pero cuando ven aquel gran ejército tienen que retroceder y los filisteos empiezan a ganar lugar, empiezan a tomar más territorio y el pueblo de Saúl, el pueblo de Dios, empieza a retroceder. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Evidentemente, el pueblo de Dios tenía mucho miedo, no poco miedo, pero iban literalmente, dice el pasaje, temblando. La pregunta que nos surge aquí es: ¿por qué ellos habían pedido un rey? Y la razón por la cual ellos habían pedido un rey era porque querían ser como las demás naciones, tener alguien, un líder, un rey que los guiara en la batalla y que los defendiera. Pero ahora vemos que aún con rey ellos están igual o peor, siguen temblando, siguen con miedo. Y eso nos enseña, amados hermanos, que un rey no es la solución. Un cambio de gobierno, aún el día de hoy, no es la solución. La solución es, y era en aquel tiempo, que el corazón de cada hombre, mujer del pueblo regresara al cuidado de Dios, que regresaran a obedecer la ley de Dios. Esa era su fortaleza, pero no la quisieron. Querían rey, tuvieron rey, pero seguían aún con temor, seguían con miedo. Y me suena que muchas veces podemos ser tan parecidos, porque tú y yo a veces pensamos que un cambio de circunstancias en nuestra vida puede traernos libertad. Si me suben el sueldo, si consigo este otro trabajo, si logro pagar todas mis deudas, el día en que me case, ese día seré feliz. El día que tenga hijos, entonces encontraré la felicidad completa. Pero amados hermanos, cuando buscamos la solución y que nuestra salvación esté en las circunstancias y que las circunstancias cambien, estamos poniendo nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra fe en un lugar equivocado. Y eso hizo el pueblo de Israel. Pusieron su esperanza no en el Dios, pusieron su fe en un hombre, y ahí los vemos temblando, aferrados de miedo. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. La Biblia no nos dice cuándo Samuel le había dado esta instrucción de esperar 7 días, pero esa era la instrucción. Y ahí está Saúl esperando 1 día, 2 días, 3 días, cada vez más nervioso. El pueblo empieza a tener miedo, la gente empieza a desertar, escaparon llenos de miedo. Y esto nos hace ver varias cosas el día de hoy. Primeramente, Saúl estaba esperando en Samuel. Saúl no estaba esperando en Dios. Y hay una gran diferencia. Saúl estaba esperando que el profeta solamente hiciera el sacrificio, pero no estaba poniendo su fe y su confianza en el Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente nos ha pasado que no miramos nada. Hemos esperado que Dios
resuelva cosas. Y muchas veces las circunstancias no cambian. Tal vez le has dicho al Señor: Señor, ¿hasta cuándo terminará esta situación? ¿Hasta cuándo terminará la pandemia? Este tiempo en el cual en muchos lugares aún no pueden salir el día de hoy. Pero amados hermanos, tú y yo como creyentes, como hijos del Señor, hemos sido llamados a caminar por fe y no por vista. Porque eso es lo que el Señor nos llama. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así que en medio de cualquier circunstancia, hoy tú y yo nos mantenemos firmes y fuertes, porque nuestra fe no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos, en el Señor y en lo que Él ha prometido por cada uno de nosotros. Pero no hizo eso Saúl. Saúl no está esperando en el Señor. Él está desesperado porque venga Samuel. Solo está esperando el sacrificio de Samuel como un trámite para poder entonces salir con su ejército a pelear. A él no le interesa adorar a Dios ni consultar a Dios. A él le interesa solo cumplir este proceso, porque su confianza está en sí mismo. Ya no está viendo a Dios, ahora está viendo lo que él puede hacer. Y yo te pregunto, ¿no era este momento difícil un momento perfecto para que él hablara del poder de Dios, de lo que había hecho con sus antepasados, de levantar el corazón de los hombres afligidos? Él lo pudo haber hecho como el rey del pueblo, pero no lo hizo así. Simplemente se desesperó y no confió en el Señor. Y eso nos pasa también a nosotros en medio de la prueba. Cuando las cosas se ponen difíciles, muchas veces desviamos nuestro corazón, nuestra mirada, y en vez de animar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, nos enfocamos tanto en el problema, en las circunstancias, y no en Dios. Y Él en ese momento de miedo, en ese momento de quizás incertidumbre, el miedo nos consume, nos paraliza y nos olvidamos que el Señor es nuestra roca y que solamente Dios tiene el control. Porque debemos reconocer que cuando todas las cosas están bien, es muy fácil confiar en el Señor. Pero cuando tenemos un ejército gigante al frente, cuando las circunstancias están en nuestra contra y todo se desmorona a nuestro alrededor, cuando quizás el COVID-19 luce como un enemigo, ahí es donde realmente puedes ver en quién está puesto tu corazón, tu esperanza y tu fe. Por último, amados hermanos, si Saúl confiara en Dios, no le hubiera importado cuántos estaban desertando, porque como alguien dijo, Dios y yo somos mayoría. No porque nosotros importemos tanto, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él vio mal las circunstancias y se le olvidó que Dios estaba con ellos. Pero en vez de eso, él está preocupado, pendiente de cuántos están yendo, cuántos están huyendo, pero aún más pendiente de su nombre y de que su gloria no caiga, y que la gloria que él va a recibir no desaparezca, en vez de buscar a Dios. Y vea lo que él hizo en el versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. No pudo esperar. Es como que si Saúl dijera: si Samuel viene, pues lo estuve esperando, pero no vino, así que como no vino, yo me encargo y yo lo voy a hacer. Pero se le olvidó un pequeño pero gigante detalle. El problema es que estaba pasando, o pasó por alto, la ley que Dios ya había estipulado, que claramente decía que un sacerdote no podía ser rey, y que tampoco un rey podía ser sacerdote. Saúl pasó por alto todo esto y él quiso desempeñar el papel que solo un sacerdote, que solo Samuel podía realizar. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Imagínense esto, justamente terminando de haber recibido el holocausto, aparece Samuel. ¿Qué hubiera pasado si hubiera esperado
15 minutos, 2 horas, 1 hora más. Probablemente las cosas hubieran sido diferentes, pero él no pudo esperar. Y lo que sucedió es que cuando él llega, dice que salió para saludarle, pero realmente otras versiones dicen que él salió, Saúl sale para bendecir a Samuel, lo cual era algo que mostraba su corazón, porque realmente él necesitaba la bendición de Dios a través de su siervo Samuel. Pero él sale a bendecirle. Y la expresión de Samuel en el versículo 11, cuando se da cuenta de todo lo que sucedió, lo dice todo. Dice versículo 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? Samuel no quiere explicaciones. Samuel solamente está buscando un corazón arrepentido, que confiese el pecado que Saúl había realizado. Pero Saúl responde con excusas y da 3 excusas ante lo que había hecho. Dice el versículo 11: y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Aquí está la primera excusa. ¿A quién le echa la culpa? Al pueblo. Número 2: y que tú no venías dentro del plazo señalado, lo cual no era real porque aún estaba dentro del plazo. Le echa, número 2, la excusa, la culpa al propio Samuel. Y número 3 le dice: y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa al mismo Samuel y le echa la culpa al ejército enemigo. Él pudo muy bien haber dicho: ¿sabes qué? Me desesperé, perdí la conciencia, tuve miedo. Pero no demostró humildad. Todo lo contrario, él solamente pone pretextos ante lo que había hecho. ¿Cuánto nos parecemos a Saúl? Ponemos excusas. ¿Se recuerdan cuando Adán está en el huerto y acababa de comer del fruto prohibido y Dios le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué comiste? Y la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Y le pregunta a la mujer, y la mujer dice lo mismo, pero no del hombre, sino ahora dice: la serpiente, ella me dio de comer. Somos muy parecidos. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo y delegamos nuestra responsabilidad cuando Dios simplemente quiere que confesemos nuestro pecado? Versículo 12: me dije, y vea en quién está pensando Saúl en este versículo. Él dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, no contra el pueblo, sino contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el valor de Jehová, me esforcé yo, pues yo ofrecí holocausto. No hay duda en quién está puesto su fe, su confianza, y en quién está su corazón. En él mismo. Él no piensa en el pueblo, solo en él está tan ensimismado. Versículo 3: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. En otras palabras le dijo: has actuado como un tonto, te equivocaste, hiciste muy mal. ¿Por qué? Porque dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y me imagino, amados hermanos, que Saúl pensó, y lo imagino porque es nuestra tendencia muchas veces cuando alguien viene a señalarnos un error en nuestra mente, ya está nuestra defensa levantando excusas, y muy fácilmente Saúl pudo haber dicho: ¿pero acaso es pecado ofrecer holocaustos delante de Dios? ¿Qué tiene de malo que yo esté adorando a nuestro Dios todopoderoso? ¿Hay algo de malo, de pecaminoso en levantar adoración y sacrificios delante de Dios? Y la verdad es que sí, porque él estaba presentando un sacrificio a Dios en contra de la voluntad de Dios. ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Que hay cosas buenas que no son buenas cuando nuestro corazón está torcido y desviado, y aunque suenen muy bien, si las hacemos con una actitud de rebeldía, no estamos levantando ninguna adoración ni alabanza al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el orgullo comienza a correr por nuestras venas y llega a tomar nuestro corazón, ya nada de lo que hacemos tiene sentido. Por más espiritual que te mires, tu alabanza, tu cántico, tu oración quizás no se levantará más alto que este techo, porque ya solo te importa una cosa, como Saúl:
yo y nada más que yo. Todos los que estamos acá podemos caer en eso. Por eso este mensaje es para todos nosotros. Yo soy el primero, porque todos podemos caer en eso. Todos o algunos quizás han caído en eso y otros quizás están hoy en medio de ese problema, viviendo esa situación. Y nuestro reto es revisar nuestras vidas para que si estamos en eso, podamos hacer lo que Saúl no hizo, que fue arrepentirse, doblar rodillas y doblar corazón para rendirnos delante del Señor. Pero vea lo que continúa en nuestra historia, versículo 13. La segunda parte dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En otras palabras, Samuel le dice: a partir de aquí has quedado descalificado, desechado como rey de Israel. No como persona, porque el Señor siempre mostró misericordia, pero en su función de rey, a causa de su orgullo, él fue descalificado. Y también le dice: tú y tu descendencia no pueden estar gobernando este pueblo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de orgullo. Tenía un corazón de rey y no el corazón de Dios. No tenía un corazón misericordioso ni de amor, y mucho menos un corazón como un buen pastor. Entonces va a elegir a otra persona y simplemente le dice. Y lo que nos sorprende acá es que a partir de ese momento Saúl ya no dice nada, él no contesta nada, él no se humilla, él no se arrepiente, no dice absolutamente nada. Y veremos que ese era su corazón, porque de aquí en adelante, por lo único que Saúl luchará es por defender a toda costa el reino que espiritualmente, que Dios ya le había dicho que no le pertenecía, pero él de alguna manera trata de torcer la mano de Dios, tratando de aferrarse por cualquier medio a ese reino, cosa que es imposible de hacer. Pero ¿cómo nos parecemos a Saúl? Porque muchas veces también nos queremos aferrar a nuestros caprichos, aunque Dios nos dice es por acá, nosotros decimos así será, Señor, pero yo quiero seguir por este camino. Versículo 15: y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Entonces él se levanta, él se va sin decir, sin hacer nada. Y aquí comienzan las consecuencias, porque vea lo que dice a continuación: y Saúl contó la gente que se hallaba con él, que eran como 3,000 hombres. Bueno, 3,000 eran al inicio, pero aquí ya no hay 3,000, ahora solo hay 600 hombres. Muchos habían desertado y cada vez habían menos y menos. Versículos 16 al 18: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, esto era al norte. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, esto era al oeste. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, y esto era al este, hacia el desierto. Es decir, el ejército filisteo que estaba unido ahora se hace en 3 frentes. Uno iba al centro, otro iba al este y otro al oeste, y ambos caminaban tomando territorio. Y a partir del versículo 19 al 23 veremos toda la situación en que el ejército de Israel se encontraba. Vea conmigo versículo 19: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. En otras palabras, en Israel no existía la herrería, no había ningún herrero que pudiera forjar una espada. Entonces estaban totalmente desarmados. Vea lo que sí había, versículo 20: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón,
su hacha o su hoz. Es decir, que la herrería sí existía con los filisteos, pero no con el pueblo de Dios. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Así que ahí están, Israel con un ejército muy pequeño, 600 contra miles de miles, y además sin espadas, sin carros, sin armamento, sin fábrica de espadas. No tienen nada con qué defenderse. ¿Y qué sucedió al final de esta batalla? Lo veremos la próxima semana, porque hasta aquí llega nuestro capítulo el día de hoy. Pero antes de irnos y de finalizar, yo quiero que revisemos algunas cosas importantes, porque el problema de Saúl fue su orgullo, fue su problema y llegó a ser su tumba, no solo la de él, sino también la de toda su familia. Así que obviamente entendemos que la palabra del Señor nos advierte grandemente de lo que puede llegar a convertirse en un corazón orgulloso. ¿Cuáles son los síntomas del orgullo que vemos en la vida de Saúl y que son un llamado de alerta para cada uno de nosotros? Número uno, Saúl quiere un nombre para sí mismo. A él no le importaba lo que dijeran de otros, él simplemente quería recibir toda gloria, todo reconocimiento. Él quiere ser famoso, no quiere que nadie le haga sombra. Incluso ya vimos que él le quita los méritos a su propio hijo, porque él quería ser el centro del reconocimiento, de la atención. Siempre estaba alimentando su ego. Amados hermanos, yo creo que este es un llamado importante para todos nosotros, porque hoy más que nunca vivimos en una era, en una cultura que ensalza nuestro ego. El éxito es medido allá afuera por lo que usted llegue a ser, por cómo usted sea visto por otros, y muchas veces nosotros caemos en esta trampa y nos importa tanto lo que otros digan de nosotros, que creemos que esa es la base de nuestra identidad. Y de muchos ángulos vemos esto a nuestro alrededor. Vaya allá afuera y pregúntese a sí mismo, pregúntese usted si la gente no está buscando el reconocimiento propio. Eso es lo que el mundo busca en todos lugares. Le pongo un ejemplo. ¿De qué se tratan las redes sociales? Se trata de mi perfil, se trata de mi apariencia, se trata de lo que yo pueda hacer. Les comentaba a los hermanos en el primer servicio que antes, en nuestros tiempos de juventud, años 90, bueno, no hace tanto, porque esto de las redes sociales es verdaderamente algo nuevo. ¿Cuántos crecieron con Facebook de los que están aquí? Yo no. Solo quizás nuestros hijos, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Pero antes, en el siglo pasado, y hace algunos años, hace aún quizás algunos 10, 15 años, para usted publicar en un periódico, en una revista, en un canal de televisión, usted necesitaba o tener un mérito por ser reconocido, o tenía que pagar. Si usted pertenecía o quería promocionar alguna compañía, cualquier cosa, no todos tenían ese privilegio. Pero hoy nadie me deja mentir que cualquier persona con un par de clics, usted abre su cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter o de lo que usted quiera, y usted publica en segundos. Y el mensaje que estas redes sociales nos animan a decir es el siguiente: yo tengo el derecho a ser escuchado y yo pongo lo que yo quiera
porque siempre se trata de mí. De hecho, cuando tú abres hoy mismo tu Facebook, la primera pregunta que Facebook te hace es: ¿qué estás pensando? ¿Qué está en tu mente? Y lo interesante de esto es que muchas veces no nos preguntamos si realmente les interesará a los demás lo que yo estoy pensando. Pero cuando tú publicas algo, lo primero que estás esperando es que los demás aprueben lo que tú estás escribiendo, ¿cierto o no es cierto? Cuando usted publica algo, ¿qué es lo que está esperando? La manita. Porque de alguna manera estamos esperando ser reconocidos, que lo que yo diga tenga valor, que valga para otros. Y eso está en nuestro corazón. Incluso aquellos que no conocen las redes sociales y que no tienen ningún acceso, aún el orgullo de nuestro corazón está ahí, porque es un asunto de la naturaleza el querer llamar la atención de los otros, ser reconocidos. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que las redes sociales sean negativas y que usted cierre sus redes sociales al salir de este servicio, los que nos están viendo. No, por favor, síganos viendo. Pero lo que estoy diciendo es que es importante que revisemos las actitudes de nuestro corazón, porque el día de hoy muchos solo buscan el reconocimiento personal. Esa famosa fotografía, las selfies, esta costumbre de autorretratos, que a veces uno se pregunta: ¿será que la cámara de esta persona no se puede usar para enfocar otras cosas? Está ya fija en su rostro, su imagen, porque de 100 fotografías, 99 son dirigidas ¿para quién? Para ella misma. Son selfies. Sus ojos solo están para sí mismo. Y creo, amados hermanos, con todo mi amor, que es un buen síntoma a revisar, porque quizás esa es una señal de que nos estamos enfocando solamente en nosotros y en lo que otros dicen de nosotros, tal y como Saúl lo hacía. Como aquel hombre, un hombre que estaba charlando con otros en un lugar, y él le dice a una persona: por favor, no me hable de usted, por favor, no me hables de tú, por favor, no me hables de vos, háblame de mí solamente. Su corazón estaba lleno de orgullo. Esa es nuestra sociedad del día de hoy. Y como creyentes, no estamos llamados a ser distintos porque a alguien se le dio la gana ser distinto, pero estamos llamados a ser diferentes porque Dios es diferente. Y Dios nos ha enseñado a morir a nosotros para vivir en Él. No fue lo que Saúl hizo, él se ensimismó. Es la primera advertencia, pero también vemos que Saúl llevó a la gente en pos de sí mismo, y eso no solamente fue un problema para él, sino para todo el pueblo. Y yo estoy seguro que también debemos analizar eso, porque a veces nuestro orgullo nos puede cegar de tal manera que no nos damos cuenta que estamos trayéndonos a otros con nosotros. Nuestra tarea como padres, como madres, como esposos, como creyentes, es guiar a la gente a Cristo. Esa es nuestra meta, guiar a las personas a Cristo, no a nosotros, pero a Cristo. De hecho, una de las características de una secta, cualquier secta, es que usted puede identificarlo en muchos lugares y en muchos grupos donde el líder de la secta siempre dice que es alguien importante, que es alguien que sabe más que los demás, y todos creen únicamente lo que él dice. Él es el ungido, él es el que tiene una nueva revelación. Mi voz es la última palabra, no me importa lo que la Biblia diga, pero lo que yo crea que Dios me reveló, eso es lo más importante. Cuidado, porque muchos hablan hoy de la doble unción, de la revelación que Dios me dio a mí, y cuando esto está
mayor que nuestra máxima autoridad, que es la palabra, es un motivo de alerta, porque en la secta, en cualquier secta, siempre el líder tiene toda la verdad, toda la revelación. A él nadie le enseña nada, pero su palabra lo es todo. Así que el orgullo no solamente hunde a una persona, sino hunde a todos los que están detrás de él. Aunque en este caminar de la vida cristiana, yo sé que todos tenemos un papel importante. Pablo lo dijo así, y él dice: imítenme a mí, pero continuó diciendo: como yo imito a Cristo. Y muchas veces nosotros queremos que nos imiten, pero la pregunta es: ¿realmente somos un ejemplo digno de imitación? Debemos revisar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios para ser transformados a la imagen de Cristo. Algo más que vemos en esta historia, ya estoy entrando a la parte final, se los prometo. El orgullo no admite los tiempos de Dios. El orgullo pretende que las cosas se hagan cuando yo quiero, como yo quiero y en donde yo quiero. Es decir, el orgullo está peleado con la paciencia. Alguien que tiene orgullo no tiene paciencia, no puede esperar. Pero un versículo interesante que, aunque no lo quiero leer, usted lo puede revisar, está en Hebreos 6:12. Ahí la palabra del Señor nos invita a que seamos imitadores de aquellos, y dice a continuación: seamos imitadores de aquellos que a través de la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ponga atención, porque no dice consiguen las promesas, sino heredan la paciencia, pero lo hacen a través de la fe y la paciencia. Esos deben ser nuestros pies con los cuales debemos caminar nuestra vida, con fe y con paciencia. Fe es creerle a Dios, paciencia es esperar en Dios, aunque a veces no nos gusta esperar y le decimos: Señor, dame paciencia, Señor, pero ya. Esperar es difícil, pero esas dos cosas doblegan nuestro orgullo. Además, encontramos en el ejemplo de Saúl que el orgullo ante la reprensión, el orgullo ante la confrontación de un error, no le permite decir al orgulloso: ¿sabes qué? Tienes razón. No le permite al orgulloso decir: perdón, me equivoqué, metí la pata, yo fallé. Por el contrario, el orgullo siempre busca la justificación. Siempre busca justificarse, poner pretextos y excusas para lo que hemos hecho. El orgullo no puede decir: perdóname, te lastimé, lo siento, aunque no haya sido mi intención, lo siento y me arrepiento de lo que hice. No tiene humildad. Hay una frase en varios países, y yo sé que es internacional, porque cuando la dije en el primer servicio muchos reaccionaron porque la han escuchado, y esa frase es cuando alguien enojado dice, molesto: mira lo que me hiciste hacer, por tu culpa yo me pongo así. Pero, amados hermanos, esa filosofía es tan de nuestro corazón. Cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, eso es siempre decir, eso es siempre culpa de otra persona. Alguien nos obligó a pecar. Y a veces eso no nos impide el pensar así, el justificarnos, el culpar a otros, darnos cuenta que tenemos un problema de orgullo en nuestro corazón. A veces nos cuesta orar. A veces nos sentimos tan orgullosos que ni orar podemos, porque sabemos que orar nos hace romper con nuestro orgullo, porque orar es admitir que yo no puedo y necesito del Señor, que no puedo conseguir algo porque lo necesito de Dios. Orar significa reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra debilidad. También el orgullo tiene que ver con mi tiempo en la palabra. Y esto es muy importante, porque si yo como cristiano de verdad reconozco que necesito la instrucción de Dios para caminar de acuerdo a su voluntad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a refugiarme en su palabra. Y vuelvo a repetir una frase que creo que
deberíamos meditarla cada uno de nosotros. Y es la siguiente: la palabra debería de ser nuestra comida diaria y no un pastel para fiestas especiales. La palabra debería de ser nuestro pan diario y no un pastel para ocasiones especiales. ¿Cuándo comemos pastel generalmente? Cuando hay un cumpleaños, cuando hay una graduación, cuando hay una boda. Y yo creo que tristemente existen cristianos que se alimentan solamente en ocasiones especiales, cuando Dios nos llama a que comamos de su palabra cada día, que nunca se aparte ese libro de la ley, sino que meditemos en él de día y de noche. Así que si no busco en la palabra la guía para mi vida, es porque probablemente en mi corazón yo pienso que no lo necesito. Porque déjame decirte esto: alguien puede pensar que no es orgulloso y decir: gracias, pastor, por el mensaje, pero eso es para otros, porque yo no soy tan orgulloso, así que yo no tengo problema con eso, yo no batallo, yo soy muy humilde. Pero yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu búsqueda del Señor y de lectura de la Biblia de manera constante? Porque ahí se refleja esto. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, nuestro enemigo, siempre va a querer alimentar tu orgullo para que no estés ni cerca de la oración ni cerca de la palabra. Y quiero terminar con esto. Esta es la tercera vez que digo terminar, así que es la final. En la última escena de nuestro capítulo que leímos, usted recuerda que ¿qué era lo que el ejército de Israel carecía para la batalla? ¿No tenían qué? Espadas. No tenían espada, no la conocían, no tenían esa capacidad de forjar espadas. Y la espada es un símbolo de la palabra de Dios, que dice que la espada la Biblia es como una espada de doble filo. Pero interesantemente, ellos sí tenían azadones, ellos sí tenían hachas, ellos sí tenían la hoz, que eran instrumentos de trabajo. Y sí, Satanás puede buscar que te apartes de la espada, y para eso él puede afilar tu trabajo, y te afila tus horarios, y te afila todo lo que te distraiga de concentrarte en lo verdaderamente importante. Y no sé si a ti te ha sucedido, pero a veces te va tan bien en el trabajo, tan bien, que tú piensas que no necesitas orar, ya no te congregas y no necesitas de Dios, solo de vez en cuando. O como muchos dicen: Señor, en la próxima crisis ahí te buscaré, pero mientras tanto no te necesito. Cuando se te olvida que cuando tú estabas en problemas económicos, cuando acababas de venir a este país y no tenías papeles, orabas de día y de noche, leías y clamabas a Dios. Pero ahora que todo va bien, ya no oras y no tienes tiempo para congregarte, para buscar a Dios, porque crees que no lo necesitas. ¿Quién crees que está afilando todo esto? ¿No será el mismo enemigo para distraerte a buscar la espada de verdad? Así que, amado hermano y amado amigo que nos ves en esta mañana, tu tiempo de oración, tu tiempo en la palabra determina muchas veces cómo está nuestro corazón, y eso puede revelar si hay orgullo en nuestro corazón o si verdaderamente estamos dispuestos a depender del Señor en todo. ¿Qué hacer si caminamos una vida con orgullo, o si Dios te ha hablado y tú has identificado que hay cosas que arreglar en tu corazón? Dos cosas. Número uno, dejemos de poner excusas. No culpemos a otros. No digas: es que mi educación, o mi falta de educación, o la cultura, o la sociedad, o mi esposa, o mis hijos, o mi pasado, esto y aquello. Ya basta. No pongamos excusas. Y número dos, arrepintámonos. Humillémonos delante de Dios, confesemos nuestro pecado delante de nuestro Dios en primer lugar, pero también
seamos lo suficiente humildes para ir delante de aquellos a quienes hemos herido. Si has herido a alguien, ve con él y dile sin temor: perdóname, yo no quiero vivir de esta manera. Porque nunca olvides que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Hoy es un buen día para revisar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Antes de finalizar, quiero terminar con estos 4 versículos que yo creo que son muy perfectos, son muy de acuerdo para lo que hoy estamos estudiando, y no los vamos, bueno, no los vamos a detenernos a buscar en la Biblia, pero los puedes anotar. Romanos 12:16, y los leo en la Nueva Versión Internacional, que dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Proverbios 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Segunda de Corintios 10:17 y 18, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado que el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Me encanta esa traducción. Yo no quiero que, bueno, qué bendición es que Dios nos recomiende, ¿verdad? Y no nosotros mismos. Y por último, primera de Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Estos son versículos de la palabra del Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y pedimos al Señor que esta palabra sea transformadora para nuestra vida el día de hoy? Oremos juntos al Señor.